Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining to your English class for today, Friday. We are going to begin in this class reading the versicle. Well, maybe you remember for this week, we are talking about what you need. What you need is the value for this week. And we are going to find it in Matthew chapter 6, versicle number 8. And the Lord said to us, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. One more time, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Bien, sean todos bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión para este día yendo a lo que es el versículo de esta semana. Como es día viernes, pues ahí cerramos la semana con este verso que nos estuvo enseñando acerca de que Dios conoce what you need. He knows what I need in my life. Él sabe lo que necesitamos. Y hemos visto algunas versiones que nos dicen que sabe exactamente lo que necesitamos en nuestras vidas. El día de hoy vamos a ir a Bible Hub y vamos a revisar la versión Amplified Bible, que nos dice, so, do not be like them. Y esto que está acá es una explicación que suele tener la Amplified Bible. Es como un agregado, ¿verdad? Que le ponen los traductores como para contextualizar a qué se refiere esa parte de la escritura. Y nos dice, so, do not be like them. Así que no sean como ellos. Ser como quienes o a qué se refería Jesús. Bueno, praying as they do. Orando como ellos lo hacen. Pero aún así nos quedamos un poco en el aire. Porque para eso debemos de ir a ver el contexto de este versículo. Entonces, dentro de Bible Hub encontramos acá el contexto en esta parte. El contexto significa verso anterior y verso posterior. Entonces, el versículo number 7 del chapter 6 dice, and when you pray, do not babble on like pagans, for they think that by their many words they will be heard. El versículo anterior habla acerca de los paganos, de los gentiles. Y dice que ellos también oran, pero que lo hacen con babble. Babble es balbuceos, es decir, diciendo cosas sin sentido. Así podríamos ver esa situación o repitiendo oraciones sin sentirlas, o sea, sin que nazcan del corazón. A esa parte en la que se refiere la Biblia amplificada, ¿verdad? Don't be like them, praying like them, o praying as they do, orando de esa manera en la cual no lo hacemos más como una costumbre, orarle a Dios, más que una necesidad. Y la última que vamos a leer esta noche es la Holman Christian Standard Bible, porque tiene una expresión interesante. Dice, don't be like them. Vuelve a aparecer una Biblia con contracción. Ya habíamos hablado al principio que las Biblias más actuales suelen contractar lo que otras lo dejan sin contracción. Y luego dice, because your father knows that things, porque tu padre conoce las cosas que necesitas antes de que, se lo preguntes. Entonces nos está hablando, digamos, de cosas, de material things, digamos, cosas materiales o cosas de necesidades básicas. De hecho, vamos a ver más adelante que Jesús habla respecto de eso, habla respecto de la comida, respecto del agua y otras cosas más. Pero dejémoslo hasta acá. Esta semana, entonces, what you need fue la palabra que estuvimos examinando o el versículo. Bien. It's time to go to the class. Bueno, vamos a avanzar un poco con la clase, ¿verdad? Vamos a ir a hablar acerca de lo que vendría siendo la metodología. Recordarán que en la última clase estuvimos hablando acerca de las four skills in language, las 4 habilidades del idioma o del lenguaje y las 4 skills for communication. Ahora vamos a ir a hablar acerca de metodología propiamente. Y tenemos por ahí una pregunta y dice, one method, one method. O sea, es una pregunta, ¿verdad? Un método, dice, ¿será que con un método podemos aprender un idioma foráneo como el inglés?
Bueno, ¿y por qué decimos esto de un método? Lo que sucede es que últimamente, ¿verdad? En nuestro país, y bueno, creo que a nivel del mundo, se está dando el fenómeno de muchas academias, escuelas, ¿verdad? Que surgen y que de repente sus campañas de mercadeo, de marketing, ¿verdad? Vienen y nos dicen que ellos tienen un método único, que es un método 100% efectivo, que es una metodología patentada y que nadie más la tiene, que solo ellos la han creado, que en tanto tiempo récord puedes aprender el idioma que desees. Bueno, y nos pintan una y mil maravillas. Y pues viene la pregunta, ¿en serio? ¿En serio? ¿Un método así infalible que aplique para todos? Bueno, eh, desde lo que su servidor ha podido leer, de lo que he podido estudiar, sobre todo en la maestría en docencia universitaria que sacamos hace unos años, se nos enseñó, ¿verdad?, que la metodología es parte del proceso pedagógico, siendo la metodología la guía o la forma en la que vamos a llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a esto, ¿verdad?, debemos destacar que las metodologías de enseñanza han sido creadas por psicólogos, por pedagogos, que hace mucho tiempo atrás, me estoy refiriendo, por ejemplo, ahí podemos mencionar a la señora Montessori, podemos mencionar a Lev Vygotsky, podemos mencionar a Gardner y sus teorías de inteligencias múltiples. Eh, bueno, no es la idea hablar ahorita de ellos, pero el punto sería todos estos hombres dedicaron su vida entera a hacer estudios teóricos, estudios científicos, donde sus métodos de enseñanza o la forma en la que ellos decían que el ser humano debe de aprender, eh, pues eran comprobados a través de la ciencia. Sin embargo, a muchos de ellos, cuando vivieron, sus contemporáneos no los comprendieron. Es decir, todos estos pedagogos que hoy se estudian en estas materias, digamos, de pedagogía universal, se adelantaron a sus tiempos, ¿verdad? Y fueron incomprendidos. Hoy, años más tarde, se han retomado sus estudios y se ha dado cuenta uno que sí planteaban cosas muy ciertas, muy reales, pero dedicaron toda su vida a llegar a esas conclusiones. Pasaron años estudiando la psiquis, el comportamiento humano, para plantear todas sus teorías y que hoy en día los docentes podamos aplicarlas. Entonces, cuando yo escucho a estas personas decir que ellos han elaborado un método infalible para la enseñanza de idiomas o, de algún, o para aprender el inglés, por ejemplo, pues a mí me dejan pensando una de dos cosas. ¿Eh? O que son unos grandes genios superiores a cualquiera de los pedagogos, y ya no se diga de los científicos que han tenido el, digamos, eh, esta parte de la inteligencia, el ICQ que se llama en inglés, no es nada, digamos, Albert Einstein, John Maxwell, todos ellos se quedan abajo, ¿verdad? A la par de estas eminencias que hoy en día dicen que han desarrollado ese tipo de método. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es que, pues, quizás estén alardeando de más, ¿verdad? Quieren vender, de ahí. Y se entiende que al vender tienen que plantear algo como muy bueno, ¿verdad? Como que es la panacea o la última Coca-Cola del desierto. Ahora, yo les sabré decir, en pedagogía, por ejemplo, distinguimos entre metodologías, cuando menos 27 metodologías probadas científicamente, o sea, que fueron estudiadas por una serie de pedagogos, psicólogos, maestros referentes en términos de pedagogía y que a la fecha se siguen aplicando. Y si a eso le agregan ustedes las técnicas didácticas, que la didáctica se distingue de la pedagogía en términos que la didáctica es más lo que o sea, quiero que tengamos en cuenta que en términos de la metodología,
La metodología se define como la mediación que existirá entre el estudiante y el aprendizaje, o digamos la temática a abordar o la materia a tratar. Es la mediación y la mediación la ejerce el docente. Ahora, dentro de la didáctica, decimos los docentes que la didáctica es el arte de enseñar. Entonces, hay técnicas didácticas que nos permiten enseñar mejor. Algunas se aplican a los idiomas, otras no. En pantalla tienen el listado de las metodologías y, por ende, técnicas didácticas que vamos a ir aplicando en el diplomado en idioma inglés de ESC Educación. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy y posiblemente en la siguiente es explicarlas brevemente para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a utilizar como recurso pedagógico para que ustedes aprendan el inglés. Vamos a comenzar con la primera, que de hecho de esta ya adelanté un poco cuando hablábamos acerca de lo que eran las four skills, tanto de language como las four skills de la communication. Y es el Natural Language Learning. Natural Language Learning. Lo traducimos como aprendizaje natural del idioma. Ya decíamos, usted y yo, como hispanohablantes, como hablantes del español latinoamericano, ya hemos pasado por un Natural Language Learning. De hecho, les diría yo que este método es el método más antiguo que existe sobre la faz de la Tierra para aprender un idioma. Y no solo es el más antiguo, sino que se ha vuelto, por ende, el más efectivo o el más usado. ¿A qué me refiero? Que esto tiene que ver con la estimulación temprana del habla de, digamos, los nuevos integrantes de una sociedad. Cuando nacen niños, los niños tienen que ser criados en casa y los padres son los encargados de transmitirles, por así decir, el idioma. Aunque más que transmitir el idioma, lo que hacemos, mejor dicho, es venir y aleccionar a los niños con nuestro idioma nativo, que a la vez lo hicieron nuestros padres, a la vez lo hicieron los padres de ellos y así sucesivamente. Por eso es que les digo, el Natural Language Learning es la metodología de aprendizaje de un idioma nativo más antigua que se tiene porque es casi que la tradición oral, es decir, enseñarle a otro imitándome. Yo comunicándome con él, hablando ciertas cosas, el oído de los niños se va acostumbrando a ese idioma, se va acostumbrando a las palabras y después viene la parte de querer pronunciarlas, de querer comunicarse. En el Natural Language Learning intervienen los five senses, intervienen los cinco sentidos. Sí, los cinco sentidos. Podrá parecer extraño, pero intervienen los cinco. Claro, vemos la sight, la vista, interviene. ¿Cómo interviene es en ese proceso? Bueno, cuando usted ve a las otras personas comunicarse, se fija en los labios, se fija en la forma en la que se mueven, la forma en la que hablan. Ahí todo es visual. Por eso en muchos ejercicios yo le voy a decir, mire, vamos a aprender a decir tal sonido, vamos a aprender a decir el TH sin vibración. Y yo les voy a decir, para hacer el TH sin vibración, saque la lengua en medio de los dientes y luego sople aire hacia afuera. Algo así. Esta es la posición del TH en inglés. La lengua en medio de los dientes, así como sacándola un poco hacia afuera. Bien, pero también interviene la parte auditiva, el oído, ¿verdad? Porque escuchamos y queremos ir entendiendo qué significan. Pequeñitos nos dicen, ¿esto qué querés? Esto se llama agua. Y el niño comienza a querer decir, guagua. ¿Y cómo se llama esto? Es un perro, pero. Y comienza a querer repetir. El Natural Language Learning se hace por imitación. Es un aprendizaje que se hace imitando a una persona, que nos sirve como el modelo. Tradicionalmente, cuando adquirimos una lengua materna, son nuestros padres los encargados de eso, o el grupo familiar o el grupo social al que pertenecemos. Pero bien, estábamos de los sense, ya tocamos dos, la vista y el oído. Ahora iremos a otro. El
el olfato acá no se usa tanto como para sentir aromas, se usa más bien como la respiración, la breath se dice en inglés, el respirar. Entonces, cuando respiramos, la respiración es importante para generar sonidos. Normalmente lo que ustedes hace es inhalar y exhalar aire. Entonces, hay sonidos que se hacen con la cavidad buconasal, como por ejemplo el sonido de la para una letra P. Inhalamos y sacamos. O para una letra F, sacamos aire por la boca. Respiramos y sacamos. Luego, los sonidos que pasan por nuestra caja vocal, es decir, por nuestras cuerdas vocales o las vocal cords, también son sonidos que nosotros podemos hacer. Nada más que esos son los sonidos que se llaman stress en inglés, que son sonidos como son sonidos como vibrantes, porque aquí se generan acá, ¿verdad? En esta zona. Eh, bueno, y claro, para eso hay que respirar. Entonces ahí interviene en cierta forma el olfato, no de que sintamos olores, sino que respiramos y se inflan nuestros pulmones, se abre nuestro diafragma y podemos gesticular sonidos a través de lo que sería la respiración. Bien, el tacto. Bueno, el tacto aquí interviene también, pero interviene en la parte que decíamos anteriormente del componente de la comunicación o de los four skills in communication. Hablamos del non-verbal language o lenguaje no verbal. La forma de nuestra cara, la forma en la que nuestra cara está. Veía un meme que molestaba a mi hija porque era un gato, si no estoy mal, era un gato que decía, yo no necesito comunicarme con palabras porque para eso tengo mi cara. Y si me dicen tal cosa, hago cara, dice. Y si me pone, pongo cara. Y si me dicen, hago otra cara. Eh, Eso es non-verbal language, el lenguaje no verbal. Ahora, tampoco hay que irse a los extremos de que no vamos a hablar, ¿ve? Que todo lo queremos comunicar así con gestos. Eh, las manos, nuestro cuerpo, todo nuestro rostro genera información. Entonces, ahí va el tacto, porque al final de cuentas esto es nuestra piel. Entonces, el tacto también es parte del Natural Language Learning. Cuando hacemos ademanes, cuando fruncimos el ceño, cuando nos ponemos happy o contentos, when we are laughing, cuando nos reímos, todo eso es Natural Language Learning. Y el último, que quizás estarán diciendo algunos, bueno, teacher, ¿y la boca? ¿Qué pasa ahí con el gusto? ¿Cómo va a entrar el gusto? Es parecido a lo de el sentido, digamos, del olfato. No lo vamos a ver directamente como probar algo, sino más bien de que nuestra boca es un aparato maravilloso. En nuestra mouth, en nuestra boca, tenemos los lips, tenemos los teeth, tenemos las gums, que son las encías, tenemos, claro, nuestra tongue, nuestra lengua. Tenemos hasta nuestras glándulas que nos segregan saliva. Todo eso interviene al momento de hablar. Y ya no se diga lo que es nuestra garganta, específicamente las cuerdas vocales, ¿verdad? Esas generan muchos sonidos. Entonces, todo eso es parte del Natural Language Learning y es estimular los five senses o los cinco sentidos a través del aprendizaje de lo que vendría siendo un idioma nativo. Ahora, para el español ya los usamos. La idea acá es usar el mismo sistema, pero ahora para aprender un idioma foráneo. Ahora, para cerrar con el Natural Language Learning, nada más comentarles algo. No sé, me imagino conocerán a la banda Queen y habrán escuchado más de alguna vez acerca de su cantante Freddie Mercury, que cabe mencionar que pues, es uno de los cantantes más laureados a nivel del rock y en general del mundo de la música. Los registros que su voz lograba captar, su genialidad en el escenario, su forma de componer canciones, es algo inigualable, ¿verdad? Nadie lo va
a igualar al señor Freddie Mercury. Está claro eso. Pero fíjense que curiosamente se narra, ¿verdad? En algunas entrevistas que le hicieron a él cuando Queen ya era famoso, cuando él ya era millonario, le decían, mira, Freddie, ¿y por qué tú teniendo tantos millones, por qué no te mandas a enderezar tus dientes? Porque resulta que cuando usted lo ve cantar, se va a ver que sus dientes eran muy chuecos. Y Freddie Mercury le respondía y les decía a la prensa, es que no, es que el día que yo me mande a enderezar esos dientes, ya no voy a cantar igual, ¿ya? Porque mi lengua está tan acostumbrada a esas imperfecciones de mi dentadura que si me las mueven, yo ya no voy a poder gesticular, ya no voy a poder dar esos tonos que doy. Y por eso nunca se arregló los dientes. Entonces, vean hasta dónde puede influir la parte fisiológica en términos del aprendizaje de un idioma, en términos de la forma en la que nos expresamos. Bien, y eso es el Natural Language Learning. Y en la clase lo vamos a usar. En resumen, es utilizar nuestros sentidos para imitar a lo que hace otro en un idioma determinado. Bien, voy a pasar al siguiente. El siguiente se llama Grammar Translation. Ese también lo vamos a utilizar en las clases. De hecho, yo ya lo estoy utilizando aquí con ustedes bastante. Grammar Translation. Grammar Translation es un recurso que tiene su pro y su contra, dependiendo de cómo esté la situación respecto al docente, no al estudiante, respecto al docente. Grammar Translation solo puede ser utilizado por una persona que es bilingüe. Solo lo puede utilizar un bilingüe. Una persona que es native speaker, o sea, que es un nativo hablante del inglés, por ejemplo, y no habla otro idioma más que el inglés, no puede usar Grammar Translation. Es más, tiene que tener un idioma nativo y un idioma foráneo. Esos son dos conceptos que vamos a tratar un poquito más adelante, pero de manera general, native speaker, un hablante nativo es el idioma que usted aprende, que es la lengua oficial del país en el que usted nace. Y un idioma foráneo es cuando usted aprende un idioma extranjero estando en su país, que tiene otro idioma nativo. Entonces, nosotros que queremos aprender ahí inglés, todos los que aprenden inglés estando aquí en El Salvador o en el país que esté, si es, digamos, de habla latina, sépase que usted es un aprendiente del idioma foráneo, foreign learning, es un aprendiente foráneo, que significa que está fuera del país donde se habla ese idioma. Entonces, distinguimos esos de nativos y foráneos. Ahora, vuelvo otra vez a retomar las ideas estas del marketing de muchas escuelas y academias de idioma en la actualidad. Nos han vendido una idea de que aprenderás aquí porque tenemos profesores nativos y como que le quieren decir a usted, mire, si usted aprende con un nativo, entonces va a ser mejor su aprendizaje. Y lo cierto es que si usted cuenta con un native speaker, pues lo que tiene garantizado es que va a hablar como nativo el profesor. Fuera de eso, creo que no tiene mayor garantía de nada. Aquí es donde muchos se han topado a veces que les ponen en algunos lugares profesores que solo hablan inglés o otro idioma, el idioma que sea, solo hablan ese idioma y ellos comienzan a dar la clase, pero no le explican a usted nada en su idioma nativo. En niveles como el que están ustedes, niveles básicos, este primer trimestre, esto es esencial. Debemos de hablar bastante en español y explicar en español las reglas gramaticales del inglés. De eso se trata Grammar Translation. Explicar en nuestro idioma nativo, que es el español, las reglas para el manejo del inglés. Y lo vamos a estar utilizando de continuo. De hecho, esos dos son de los elementales que vamos a estar viendo durante Basic English. Bueno, no me quiero detener más en Grammar Translation, creo que queda explicado qué es y en qué consiste, y en el que sí quiero dedicar los últimos minutos de la clase
es al audiolingual o audiolingüístico. A este también se le conoce como método fonético. Para introducir el método fonético tengo que hacer un pequeño comercial. He trabajado en diferentes universidades, en diferentes, no me gusta usar la palabra cátedra, nunca me ha gustado en nivel universitario usar la palabra cátedra. Son asignaturas, ¿verdad? Son asignaturas. Eh, pero bien, el punto acá es que en la mayoría de las licenciaturas en idioma inglés, yo siempre he observado en las universidades y cuando he tenido la oportunidad en reuniones docentes con el decano, coordinador de la carrera, siempre les digo la misma observación. ¿Por qué dejan para los últimos ciclos el estudio de fonología y fonética, cuando esto debería ser al principio? Estamos hablando de las personas que van a salir graduadas a formar a otras personas para que aprendan inglés. ¿Por qué se les da lo de fonología hasta el final? Es más, en algunas universidades el pensum académico solo lleva una materia, o sea, solo 6 meses de fonología y fonética. Y en otras, por lo menos la ven en 2 materias, cuando debería ser algo casi que permanente en la currícula de los licenciados en idioma inglés, porque es la base de cualquier idioma. Usted aprendió ya fonética y fonología del español y la aprendió con el silabario, de aquel pape pipo pu, sase si su su, mame mi momu. Eso es fonología y fonética de un idioma. En el caso del español, digamos que es muy fácil, porque el español es un idioma fonéticamente directo. ¿Qué significa? Que tenemos las 5 vocales y tenemos las consonantes y solo vamos agregando los sonidos de la consonante en las vocales para formar las sílabas. El inglés no funciona así. Por ejemplo, nosotros conocemos A, E, I, O, U, 5 vocales. En el inglés, las 5 vocales son A, E, I, O, U. Fácil, 5 vocales en inglés. Pero resulta que esos 5 sonidos que yo les acabo de hacer, que son los sonidos que normalmente se ven en el alfabeto, A, E, I, O, U, incluso hay una canción de los años 70 que así se llama, son los sonidos largos para las 5 vocales del inglés. Pero resulta que esas 5 vocales tienen sonidos cortos. Significa que si tengo 5 vocales con sonidos largos más las mismas 5 vocales con sonidos cortos, comenzaríamos hablando que hay una gran diferencia de que en el español son 5 vocales, 5 sonidos, y en el inglés tenemos 5 vocales y 10 sonidos, entre largos y cortos. Pero a esto hay que agregarle que hay algunas vocales que tienen otros sonidos, un tercer o un cuarto sonido, unas vocales especiales. En resumen, lo que les quiero decir es que la parte audiolingüística del inglés, la parte de la fonología y fonética, nos enseña que para el idioma inglés existen un total de 20 sonidos de vocales, cuando en el español solo tenemos 5. Entonces, ahí es donde se ve la gran diferencia. Y ahí vamos a ver una situación proporcional. Es decir, el español, digamos que es un idioma muy rico, tiene muchas palabras, tiene mucho vocabulario. Es, digamos, uno de los lenguajes más hermosos para componer, para elaborar poesía, para elaborar arte, porque tiene mucha palabra, mucho palabrerío, pero tiene pocos sonidos. Pocos sonidos, muchas palabras. El inglés es todo lo contrario. Es un idioma de pocas palabras, pero de muchos sonidos. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, porque nos metemos en una camisa de fuerza cuando solo conocemos 5 sonidos de vocales, y luego resulta que en el otro idioma hay 15 sonidos más aparte de esos 5. Bien, vamos a hacer un ejercicio para terminar de explicar un poco del audiolingual, o de la metodología audiolingüística o fonética. Voy a poner aquí unas palabras que estoy seguro que usted las va a reconocer. Son palabras del inglés muy comunes, ¿verdad? Muy comunes. eh, no son, digamos, muy rebuscadas.
Estoy seguro que todos van a reconocerlas a escribirlas acá. Bueno, voy a poner esta así, porque va con capital letter. Luego voy a poner acá esta. No les voy a pronunciar ahorita a propósito. Voy a poner esta. Voy a ponerles esta. Y voy a ponerles esta. Bueno, creo que con estas para que nos dé el tiempo. Bien, vamos a ir ahorita a dictionary.com. Dictionary.com es una plataforma que vamos a utilizar en la cual podemos tener acceso a un diccionario que nos da la pronunciación fonética en dos sistemas. Entonces vamos a buscar la primera palabra. Vamos a ir acá y tiene dos sistemas fonéticos. El que a nosotros nos va a interesar estudiar dentro del diplomado es el IPA, así se llama, IPA, que se traduciría como Alfabeto Fonético Internacional. En inglés es International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet. Entonces hay que cambiar, ¿verdad? Acá hay que darle Show IPA para que nos lo muestre. Y nos van a aparecer unas letras que quizás ahorita las veamos raras, pero a medida nos vayamos familiarizando, se nos van a hacer muy sencillas, muy fáciles de interpretar. Vean, esta palabra tiene dos sílabas. La primera sílaba resulta ser solo la primera vocal, o sea, esta, la A, que en inglés aquí sería la A, o sea, su sonido largo, A. Y la segunda sílaba es la P, la R, la I y la L. Pero nótese que eso no suena a I. O sea, decir esto como April no tiene nada que ver porque está diciendo la A del español y la I del español. Y tampoco decirlo como April tampoco funciona, porque no es il, el sonido no es il. Ese es un sonido especial que vamos a ir estudiando que se llama schwa. Es algo como April, 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 pro. Es el sonido que corresponde a esta. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a poner por acá, a la par, para ir a buscar el siguiente. Entonces, esto es fonología y fonética. Vamos a ver a una palabra más. Vamos a buscar hoy la siguiente, que ustedes la conocen, si no por la fruta, pues la conocerán por la marca de los teléfonos o de las computers. Veamos acá. Nos interesa ver el IPA. Entonces, que nos muestre el IPA y miren aquí qué curioso. La A de esta palabra no es igual que la otra. Este es un sonido especial, es el sonido corto, es una mezcla entre una A y una E. Nosotros acostumbraríamos a solo hacer la primera parte, hacer la A, apple, diríamos nosotros, pero es apple, apple, es A. Es como bajar A y subir con una E, pero al mismo tiempo, apple, apple. Y nótese que aquí vuelve a aparecer el schwa. Esta se pasa aquí, el sonido acá, casi siempre las letras, las palabras que llevan la letra L y E al final, sucede este fenómeno, que se intercambia la vocal de posición con la L y resulta que la E se vuelve un schwa, un que también lo vamos a ir conociendo, ¿verdad? A medida avancemos. Entonces, esta pronunciación es apple, apple. No es solo la A, es apple, apple. Entonces tenemos April y apple. Ya dos palabras en las cuales la vocal A se pronuncia diferente. Vamos a la siguiente, que es esta, que creo que ya la habrán escuchado en más de alguna ocasión. Por ejemplo, en la pregunta, hey, what about you? What about you? Bien, pues esta, si vemos de acuerdo al IPA, nótese que la A, primerita, aquí no es ninguna de las dos que acabamos de ver. Para esta palabra usa una schwa, un a. Y habrán notado que esta schwa, miren, aquí está y aquí está. O sea, tres palabras en las que va apareciendo. Es un sonido vocal del inglés. Es uh, uh. Entonces, about. Y nótese que esto no es about, no es ou. No se lee el diptongo como ou. Los diptongos en el inglés no se leen literales. Este la O pasa a ser como una A y esta es una U, pero no es la U nuestra, es una U, U, U.
out, out. Sería el diptongo de acá. About, about. Uh, uh, uh. Es la del español, pero esa es diferente. Bien, corro un poquito con el tiempo, ¿verdad? La siguiente. Más de alguno ya sabrá qué significa esta palabra, pero ahora la vamos a ver o vamos a analizarla fonéticamente. Bien, de acuerdo a los fonemas que se nos muestran acá, la palabra es cap, con una K. La letra C en el inglés, aunque ahorita me interesa más hablar de las consonantes, pero no está de más ya que apareció esta. La letra C en el inglés no tiene sonido propio. A veces le presta el sonido a la K y a veces le presta el sonido a la S. Cuando está al principio de las palabras, se la presta la K y cuando está al final, se la presta la S. Entonces, esto es cap. Miren, AE, otra vez, ese sonido, el mismo de aquí, es el mismo. AE, cap, cap. Pero ahora vamos a buscar el último, que se parece bastante. Si ven la palabra que está abajo de esta, es la misma que la anterior, nada más que se le agrega una I, una E al final. Entonces, en esta, de acuerdo al IPA, el sonido es cape. O sea, no es como cap, es cape. Siempre termina en P porque las palabras en E no suenan. Pero esta es una regla que vamos a ir conociendo que se le llama la Magic E, que hace que esa E nos dice, bueno, si al terminar una palabra usted encuentra vocal, consonante y vocal E, la E viene y le traslada un sonido largo a la vocal que está ahí. Como es la vocal A, pues suena a cape. Entonces, esta es una cap, como una gorra, y esta es una cape, que sería como una capa. Entonces, nótese que aquí en este grupo de palabras hemos puesto palabras que tienen en común la vocal A del inglés, pero que va cambiando su sonido. Entonces, el estudio de las reglas, de dónde, porque hay ciertos patrones que podemos identificar en donde un sonido se usa de una manera, otro de otra. Y hay algunas palabras que no, ¿verdad? Hay algunas palabras que nos va a tocar memorizarlas o aprenderlas que así se dicen. Todo esto forma parte del sistema fonético y nos ingresaría dentro de lo que llamamos el Audiolingual Method o método audiolingüístico, que es uno de los que vamos a estar trabajando muy fuertes ahorita desde ya en el nivel básico. No crean que eso lo vamos a dejar hasta el final. Lo vamos a ver ya desde un inicio para ir corrigiendo ciertos vicios que tenemos de pronunciación. Bien, time is over. Se nos ha terminado el tiempo. Nos vamos a quedar hasta acá. I want to wish you a happy weekend. Que pasen un feliz fin de semana y I see you on Monday. Nos vemos el día lunes. Goodbye. Take care. Goodbye, Bye, teacher. teacher. Goodbye. Goodbye, Goodbye, teacher. teacher. Bye, Bye. teacher. Goodbye, everybody. Thank you.